Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. Toma pavo, estamos haciendo señal de contrabando en el aire de Cítrica Radio. Ian Soler en la operación general técnica de esta emisora de aire. Franco Feliz en la producción ejecutiva. Signor Achievement, prendedor de Rubí, el dúo dinámico detrás del vidrio. Aquí en el estudio, un servidor, nada más que eso, Esteban Checho, junto a nuestra futura antropóloga de confianza y matera. Sí. Sí. Buena definición. Ha salvado el mate. Gracias. ¿Era muy malo el mío? No, para nada. Pero llega un momento en el que, lógicamente, por una cuestión natural de los procesos biológicos de la yerba, se lava. Exactamente. La verdad que sí. Eso es lo que estudio en la facultad. Me parece fantástico. Todos en la facultad salimos, en el secundario salimos sabiendo jugar al truco, en la facultad sabiendo cómo tomar mate. Sí. ¿Jugás al truco en las horas libres del...? Es que no tenía muchas horas libres. Porque por eso son mejores. O sea, si tenía horas libres, creo que me iba a no sé qué hacía, dormía a la siesta. Porque iba a la mañana yo y la verdad que lo detestaba mucho. Descubría nuevos ADNs en mis horas libres. Iba al laboratorio en mis horas libres. Claro. No, y si eran las 2 primeras horas, llegaba más tarde, entonces me quedaba durmiendo. No sé si aprendí mucho. Tal vez aprendí cosas no tan legales en el secundario. ¡Oh, no! Guarda que... Y para robar. Claro. Yo todavía no sé si el 3 de oro o el 3 de basto, cuál es más grande de los dos, pero el 3 de basto. En el truco igual no importa el palo en esos... Pero el 3... en parda, ¿no? Y sí, en parda. Y sí, y sí. Wow. Y después vas a truco, ¿entendés? Claro. Wow. O sea, estar con Balu... Es como si ella viniera de Chernobyl, pero un Chernobyl de la educación. Y te contagia educación. Es terrible la metáfora. Balu Tealdo, ¿cómo? ¿Sabes qué te iba a decir ahora antes de entrar a la columna? Pero si no me voy a olvidar después. Me gustó la cortina previa. Sí, pues bueno. Y me hizo acordar al tema de Succession, que es un temón. Sí. Nada, eso les digo porque me gustó. Me agrada. Nos agrada. Ya podemos ponernos serios. Balu Tealdo, veníamos abordándolo en la previa, pero claro que es un programa íntegramente dedicado a lo que aconteció en el día de ayer en Jujuy. Y por supuesto está la óptica abro debate de las cosas. ¿Cómo lo has abordado? ¿Dónde te ha impactado más? Algo me contabas. ¿Qué onda? ¿Cómo te tiene? He traído, así como decís vos, una columna un poco más para dialogar también, porque creo que lo que está sucediendo en Jujuy y que viene sucediendo hace varios días también es bastante complejo, toca muchas aristas como siempre y me parece que está bueno poder justamente debatirlo y que en principio, bueno, las protestas en realidad iniciaron a principio de mes, ¿no? Más o menos 5 o 6 de julio, porque tenían que ver, lo comenzaron los docentes en relación a que realmente su sueldo es muy bajo, y las protestas comenzaron por ese lado en un principio, pero básicamente también a eso se le sumó lo que veníamos contando un poco antes, que era la intención de reformar algunos artículos de la Constitución, básicamente a espaldas de la gente, porque yo creo que uno ya se pone a pensar cuando dice, bueno, si se hace espaldas, si el pueblo jujeño no fue consultado, si fue más o menos de un día para el otro, quiere decir que las consecuencias son bastante terribles, ¿no? Para el pueblo jujeño y que no implica un beneficio para la sociedad toda, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, como siempre beneficiando a la menor cantidad de gente posible. Y a grandes rasgos, y lo que pude informarme hasta ahora, es que esa reforma constitucional, que igual por las protestas morales retrocedió un poquito, pero bueno, las consecuencias fueron muy violentas, claro. Es que trata básicamente de, por un lado, la prohibición, ¿no?, de la protesta social, o sea, directamente no poder cortar calles ni protestar, que es un derecho, y no solo eso, sino que también la facilitación, el facilitamiento. Bueno, el facilitamiento de la explotación de los recursos naturales de la provincia, donde, por ejemplo, está el litio, ¿no? La explotación del litio, que muchas veces sucede también por parte de empresas extranjeras, ni siquiera nacionales. Entonces, eso es básicamente
entongado, ¿no? Una relación entre el gobierno provincial con las empresas extranjeras y donde la mayoría de las veces la explotación de estos recursos naturales sucede en territorios donde viven comunidades originarias. Y que para poder realizar esa explotación de esos recursos a nivel de que genere básicamente una plusvalía, ¿no? Para estas empresas, se precisa el corrimiento de estas comunidades que viven allí, ¿no? Digo, no se puede realizar ese nivel de explotación con las comunidades viviendo allí. Entonces, ¿cuál es la estrategia, ¿no? de esta reforma, por así decirlo? Es básicamente poder correr a estas comunidades de una manera mucho más fácil, sorteando, ¿no? sus derechos humanos básicos y en el caso de que quieran protestar, básicamente criminalizarlos. Porque si esta reforma lo que permitía, ¿no? era la prohibición de la protesta social, digo, como que todo cerraba, ¿no? Digo, corremos a esta gente que nos molesta para básicamente poder explotar más fácilmente los recursos naturales en beneficio de pocos, insistimos, porque no es un plan, nacional de utilización para un mejoramiento de las comunidades, sino que es un beneficio para pocos. Y los recursos de las provincias son administrados por la provincia también. A partir de las reformas en los 90, cada administración del recurso y lo que suceda con ellos es provincializado. Y estamos hablando del litio, que es un elemento, un recurso ampliamente buscado por diferentes potencias del mundo. Sí. Que puede marcar la diferencia en nuestro país. Exactamente. Que, digo, si lo hiciéramos con un plan... o si el gobierno, digamos, lo hiciera con un plan para proyectar, justamente como digo, a la sociedad toda o a las comunidades o como con algo mucho más holístico, se podría, pero en cambio siempre termina ganando llenarse más el bolsillo, ¿no? Y entonces, digo, en función de esto también me surgían algunas preguntas o básicamente para poder charlar lo que se pone en disputa en estas situaciones. Por un lado es, de nuevo, en el ojo de la tormenta siempre se encuentran como los sectores más dejados de lado, ¿no? Tipo por el gobierno y por el Estado, que vienen a ser los docentes, vienen a ser las comunidades originarias, ¿no? Digo, Jujuy también es una provincia del norte que tiene como sus... ¿cómo decirlo? Siento que en el imaginario social, ¿no? Sigue estando muy en los márgenes, en un límite que lamentablemente desde la capital federal no lo terminamos de incorporar como parte del país. Es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Digo, nos estoy señalando con un dedo a nivel de reflexión social también. Y hay una cuestión de cómo crecimos concebiendo a la Argentina, de que hasta una cuestión turística con la historia de Jujuy. Sí, que sigue siendo ese otro que no indígena, claro, que no se termina de integrar en el imaginario social. Y creo que si bien esto es una... es un debate o es una reflexión muy simbólica y a algunos les puede parecer muy aburrido, realmente tiene muchas veces... Esa simbología se ve expresada en este nivel, por ejemplo, de violencia que se lleva a cabo, ¿no? En las represiones. ¿Por qué? Porque los gobiernos, porque los estados, en este caso Morales, se lo permite. Distinto sería si fuera en otra provincia. Yo creo que en el sur del país no sucedería de esta manera, o en todo caso tal vez no tendría... se podría hacer, porque los que viven, ¿no? en esas provincias también es otra gente, con otro capital también muchas veces, y no solo eso, sino que directamente en Capital Federal no sucedería con ese nivel de violencia porque somos el ombligo del país y no lo permitiríamos. Entonces, a partir de esto, lo que se pone en disputa es, por un lado, la soberanía de los recursos naturales, que igual se viene discutiendo hace muchísimo. Creo que el programa de TV ha hecho un muy buen trabajo en relación también al tema de la hidrovía, por ejemplo. El programa de todos y todas. Pero digo, has abarcado muy bien ese tema que tiene que ver con esta cuestión de los recursos naturales, que yo creo que en algunas columnas lo he traído también, que tiene que ver con un tema de soberanía nacional. La producción de nuestros alimentos, has hablado. ¡La hidrovía! Ese día tuve 6 horas en el techo. Ese día dice... ¿Quién se acuerda de ese día? Solo Tevi. Ian con la escoba me bajó. Ian dijo, bajate, Esteban, ya está, ya lo dijo. Listo, basta. No, bueno, pero que tiene que ver con una cuestión de
formar los límites no solo territoriales, sino justamente también simbólicos de lo que es la patria, Total. ¿no? Y de lo que cómo se forma un país, digo, tener recursos naturales y no tener, como dijo Cristina hace poco, vocación de colonia, básicamente, digo, que nos vengan a... lo he hablado hace poco, como vos bien decías, en lo que es toda la producción de alimentos, ¿no? ¿Quiénes intervienen? ¿De qué manera? ¿Para quién se produce y cómo se produce? Los puestos de trabajo. Exactamente. Y esto tiene mucho que ver porque la extracción del litio se podría tranquilamente pensar a un nivel comunitario y sin embargo no se hace, ¿no? Se prioriza, como veníamos diciendo, el bolsillo de pocos, lo que pueda generar plusvalía para 4 personas locas, ¿no? Incluido, por supuesto, Morales y la gente que lo apoya y quien ha permitido que se llegue a este nivel de violencia, no solo física, sino justamente, como veníamos diciendo, económica. Institucional, Sí, sí. social, política. Bueno, por otro lado, también lo que se pone en disputa, lo que se pone en disputa y lo que se transgredió, básicamente, los derechos humanos de las comunidades originarias. Vuelven a estar en el ojo de la tormenta que año 2023 y no puedo creer, digo, que esto siga sucediendo con este nivel. No sé si no puedo creer por inocencia que manejo o esperanza hacia un futuro, no lo sé todavía, en el sentido de que nuestra Constitución, ¿no? En un artículo de la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Exacto. Antes de la formación de Argentina como tal. Y así todo, justamente siguen siendo los más criminalizados, marginalizados, son las primeras víctimas de justamente toda esta pobreza, digo, no solo en un sentido económico, sino también justamente simbólico y social de no reconocimiento como sujetos con derechos humanos. Y además A ese nivel tan bajo hemos caído. vos mencionaste algo que me parece que es un poco la papa del asunto cuando hablabas de cuando esta clase de protestas ocurren con semejante nivel de represión en Capital Federal. La última que recuerdo con este nivel fue en 2017 la reforma. Ya después nos tenemos que ir en un grado mucho mayor, el 2001. Digo, marcan un clima de época. Sí, total. Cuando ocurre en otra parte es algo que ocurrió en otra provincia. Y no es un dato menor que estamos en año de elecciones. No, por supuesto. Y no es un dato menor que Gerardo Morales no fue condenado, repudiado por gente de su espacio, al contrario, fue victoriado por gente incluso que se autodenomina progresista dentro de Juntos por el Cambio, como es el caso de Stolbizer. En ese caso también me parece que el debate que veníamos tejiendo en esta área va a tener que ser actualizado a los tiempos que corren, en donde hay una parte de la sociedad que no solamente corre la vista cuando cagan a palos a un coterráneo en Jujuy, sino también que desde ese prejuicio que vos describías y esa estigmatización arman las falacias de esto lo manejó Evo Morales. Sí, Miki Vainillesco, realmente. Sí, total. No, y en relación a eso, algo muy interesante que también venía escuchando para traer el tema de hoy, en otras columnas de otra gente, en otros medios. Claro. Donde también se formaba este cuestionamiento, esta pregunta de ¿estamos acaso corriendo la vara del nivel de violencia que nos permitimos como sociedad argentina? Porque recordemos, como vos bien decías, también el 2001, que ha dejado muertos, ¿no? Esa represión. Es terrible que se considere que la gente puede, digo, que las fuerzas o el brazo armado del Estado puede llegar a desde violentar físicamente hasta asesinar ciudadanos civiles del pueblo argentino. Como naturalizar eso también es que la vara se ha corrido muchísimo, y si bien por lo que se sabe por ahora todavía no hay muertos en la represión, sí hay graves heridos. Sí. Graves, hospitalizados. O sea, de eso a un muerto hay lamentablemente un paso muy corto. Y me parece que como sociedad también nos tenemos que permitir esa reflexión. Si bien obviamente este nivel de violencia ha tenido repudio desde distintos sectores, la izquierda fue la que más ha saltado y la que más ha repudiado en muchas ciudades del país, pero también desde otros sectores. Me parece que se llegue a este nivel de violencia con sectores
sociales muy vulnerables, como son las comunidades originarias en Jujuy, donde se vulneran sus derechos constantemente, y este es como uno más que se sobrepasa, que básicamente es un derecho humano, y como veníamos mencionando anteriormente, un organismo internacional de derechos humanos le ha pedido, ¿no?, al gobierno jujeño que cese con ese nivel de violencia y agresión, porque no, o sea, no está permitido bajo ningún tipo de contrato social, básicamente. Como sociedad, ¿cómo nos paramos? Claro. Que creo que tiene que ver, y lo voy a enganchar un poco también con lo mencionado al comienzo, es decir, cómo está puesto también Jujuy como provincia, como sociedad, en el imaginario social argentino, que muchas veces representa a ese otro marrón e indígena del que lamentablemente creemos que no forma parte, que muchas veces nos pasa a los porteños, ¿no? O a los blancos, que nos encontramos con una persona marrón y decimos, ay, ¿vos de dónde sos? Como si fuera de otro país directamente. Hay una campaña de concientización también sobre el racismo que hay en la Argentina. Sí. Está esta costumbre de creer como no somos un... Hay veces que se reduce, y hablo como un prejuicio que puedo tener yo, cualquiera, digo, no de la derecha, sino del progresismo. Esto de al no ser un país con una... primero la concepción de la población, por ejemplo, la afrodescendiente, como una suerte de minoría o... Quedaron pocos o no hay. Quedaron pocos, aquí no tenemos. Sí. De ahí hacia abajo, cualquier tipo de muestras de racismo. Y uno dice racismo, y che, qué exagerado, racismo. Pero si en Argentina racismo es lo que le pasó a Floyd en Estados Unidos. No, pero ocurre, es claro, ocurre. Y me parece que lo de Jujuy saca a relucir eso también, justamente, porque hay que poder situar y contextualizar y tener un análisis justamente culturalmente situado de estos niveles de violencia, porque no sucederían de esta manera en otros casos. Digo, recordemos igual, por ejemplo, que represión ha habido en los últimos años en democracia, eso lamentablemente no es raro y lamentablemente también lo tenemos muy naturalizado, pero sí pensemos que siempre, muchas veces desde los medios de comunicación o desde dirigentes políticos que están en la vereda enfrente, ¿no?, que básicamente usan ese nivel de violencia para hacer campaña, como por ejemplo López Murphy, Patricia Bullrich, que insisto, fueron los protagonistas y causantes del 2001, sí. No lo olvidemos, porque ahora se están precandidateando, pero es importante poder recordarlo. Utilizan ese nivel de violencia a su favor, ¿no? Y encima siempre los que están criminalizados son los mismos. Cómo eso no cambia, cómo eso es básicamente una constante en su discurso. Son siempre los vagos, los planeros, esos otros, claro, ese otro con mayúscula ajeno a mí, sí. ¿No? Marrón muchas veces, ¿no? Diciendo acá que había violentos infiltrados desde el lado justamente de las comunidades originarias, que además cómo han operado los medios para decir que ellos eran los violentos y no el propio gobierno de Jujuy, quitándoles un derecho humano que es, o sea, un derecho que es la protesta social y el derecho humano que es en las comunidades originarias a vivir en sus propios territorios. Y también viendo esto era muy fuerte, me he encontrado con videos de distintos dirigentes sociales de las comunidades, con otros temas que he traído en otras columnas, también en relación a la relación que tenemos como cultura y como sociedad con nuestros recursos naturales, que lo medimos como algo más que podemos explotar y que podemos sacar ganancia, y no como un todo, y no como una relación que se puede tener de la sociedad con el suelo, con la tierra, con los recursos, con la alimentación. Y lo que decían muchas veces estos dirigentes es: nosotros esto no lo hacemos solo por nosotros, por las comunidades, lo hacemos por la sociedad argentina en general, porque tiene que ver con cambiar la cabeza de cómo uno como sujeto, como persona, se involucra y se vincula con esa naturaleza. Nosotros, hay una visión muy occidental, muy capitalista, ¿no?, de tener a la naturaleza como eso explotable. Sí. Y ajeno a la comunidad, algo que es administrado por otros. Exacto, pero no solo administrado por otros, sino como es
es algo que no pertenece a mi cuerpo y es algo a lo que yo puedo abusar directamente. Sí. Y no es la única visión posible. Hay muchas maneras que por suerte hay mucha gente trabajando en eso, desde justamente organizaciones populares, las comunidades originarias que tienen otro vínculo con la tierra, y por eso también es muy grave desde un punto de vista ya ontológico, ¿no? Esta manera distinta de ver el mundo, de posicionarnos frente al mundo, cuando se interviene de esta manera y se los directamente arrastra y quita de sus territorios. No solo porque es violento hacerlo, digo, partiendo desde esa base, sino también porque ellos tienen otro vínculo con la tierra. Y desde un punto de vista occidental es muy violento no entenderlo o ignorarlo y decidir pasarlo por encima. Digo, no solo violencia física, sino justamente también como cultural, simbólica, como hay un montón de capas que me parece que es muy necesario recuperar, porque creo que en esa recuperación de ese entendimiento está la salida también de ese sistema tan explotador y tan empobrecedor que todo el tiempo reproducimos como sociedad también. Sí. Contemplar e integrar todas estas piezas justamente para no solamente encontrar una salida de esta crisis, sino refundar un poco los conceptos con los cuales administramos recursos, política institucional, este divorcio de la política con que debería representarnos con los que somos representados, y bueno, no vemos las situaciones como nacen a partir de pactos a espaldas del pueblo. Total. Aparece Pablo Chiacho, mi señor padre, con los dedos en B acompañando la columna. Dice el bañado: a mí lo que me sucede con todo esto es que todo el mundo se hace eco de todo esto, pero al fin y al cabo no pasa nada nunca. Una historia, una columna o un posteo, pero al fin y al cabo nunca cambia. Sí, muy mala redacción, pero al fin y al cabo es siempre que queda todo igual de mal o peor. Creo que también justamente en otro ángulo, ayer armaba el newsletter para hoy de Pollo al Whisky y estaba esto de, bueno, ¿en qué momento podemos dejar de ser comentaristas para pasar a la acción? Y apostar a una praxis real. Y cualquiera puede decir, bancá, porque estoy laburando todo el día, no tengo tiempo de involucrarme con, por ejemplo, una causa completamente noble y que requiere involucramiento, como puede ser la concientización sobre el uso de nuestros recursos. Ahora, todo suma. Yo creo que también son cambios que no se ven de un día para el otro, son muy difíciles. No solo eso, sino que también, y lo digo como una autorreflexión, ahí me encantaría, digo, que sea un proceso completamente revolucionario y dar vuelta a la tortilla de un día para el otro, pero es realmente muy difícil porque también involucra a sectores de la sociedad que se disputan todo el tiempo como capitales de poder, ¿no? En año electoral también. En un año electoral son cuestiones muy difíciles. También hablemos que como es ese diálogo entre, por ejemplo, Estado y comunidades originarias no es homogéneo, no es igual desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, ¿no? Las comunidades originarias del sur son una cosa, las del norte son otra, las de Santiago del Estero, las de Chaco, las de Formosa. Es todo muy difícil realmente. Eso como un vértice. Después, por el otro, las internas mismas dentro, ¿no? No solo de los partidos políticos, sino de las organizaciones populares que todos los días ponen cuerpo y se ponen al hombro ayudar a la gente donde el Estado no llega. Son muchas aristas muy complejas. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dice el oyente, pero también hay que entender que son procesos complejos, que todo suma, que por otro lado igual, si nos vemos el vaso medio lleno, lo que está sucediendo en Jujuy, más allá de la opereta, yo creo que está teniendo mucha repercusión a nivel nacional, y que entonces la reflexión también tiene que pasar por los niveles de violencia que no podemos permitir que sucedan, ¿no? Entonces, si bien no es un cambio radical, sí desde los discursivos, sí desde este lugar pueden llegar a haber pequeños cambios y me parece que esto es mejor que nada. Además creo que hay una herramienta como es la información, mismo esta columna, de debatir, sumar, movilizar. Aparece también la querida Melody. Ay, una oyente que es muy querida. Muy querida, depende de dónde. Un beso. En Buenos Aires no depende de dónde, dice Melody. En Buenos Aires no hay mucha noción, en el resto de las provincias sí la pelean y muchas veces ganan, dice Melody, que total, sé que sí, está muy comprometida con la causa ambiental. Le mandamos un beso enorme. Muy de acuerdo. Balu, nos has acompañado como parte nodal de este programa sumamente dedicado a lo que ha acontecido en la provincia de Jujuy. El agradecimiento de todos por esta columna de Abre Debate de miércoles, imprescindible para arrancar esta semana, al menos el día hábil de la semana. Sí, total, una semana corta, pero muy bien acompañada por ustedes. Nosotros por ti
aquí en el aire de Cítrica Radio. Me hice una pausa porque me estaba sirviendo un mate mientras Sí, hablaba, una lo cual cebadita. no es nada bueno. Balu, gracias totales. A ustedes los amo.